Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver solo contra el mundo, la caída de un líder. Bienvenidos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Comienza una semana con el mismo tema que cerramos la semana pasada, y es el tema de el Petrovideo, como lo llaman, donde Gustavo Petro aparece contando un dinero. Y nos toca hablar de ese tema, no es porque es lo que más nos amaña, es que de eso ya no deberíamos ni estar hablando, pero nos toca como medios alternativos contrarrestar hasta donde nos alcanzan las fuerzas la malévola intención de quienes manejan los medios convencionales para tapar la corrupción real en Colombia, que tiene como barrera de contención ahí protegiendo a los corruptos al fiscal Néstor Humberto Martínez y a su antiguo desempleador y jefe de las comunicaciones en Colombia, el señor Sarmiento Angulo. Entonces nos han hecho ver que el mayor acto de corrupción en la historia de este país es un video donde aparece Gustavo Petro contando un dinero que son 20 millones de pesos, y hay una preocupación de la prensa, de políticos, todas las fuerzas políticas, unas por enemistad con Gustavo Petro ya tradicional y otras el oportunismo que representan algunos líderes del Polo Democrático y la Alianza Verde, están preocupados por saber de dónde salieron esos 20 millones de pesos, olvidando de plano de dónde han salido tantos millones de pesos que permiten incluso al señor Abelardo de la Espriella, que es un protagonista en esta película, que es el que denuncia a Gustavo Petro junto con Iván Cancino. A ellos deberían estar los periodistas buscando de dónde saca de sus honorarios un abogado para tener su jet privado, cuando ha defendido a los más peligrosos narcotraficantes y criminales del país, que incluso en Estados Unidos ya hay registros sobre eso, que la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por enriquecimiento ilícito. Están preocupados por saber de dónde vinieron esos 20 millones de pesos de Gustavo Petro, y tiene preocupado a más de uno que nos ve hasta ahora y que son enemigos de las políticas de Gustavo Petro. Y nos toca seguir en este tema para ver si entendemos en algún momento que el foco no es Gustavo Petro, el foco es Odebrecht. Y se han venido un tejemaneje sobre ese tema, que se ha convertido más en un show mediático que judicial. El señor Abelardo de la Espriella, el excéntrico abogado, por llamarlo de alguna manera, unido con Iván Cancino, como lo ven ustedes en esta foto, han cogido esto como un show. Si ustedes ven lo que dice ahí, si lo alcanzan a leer, o sea, mostrándose como los dueños y los que le tienen que tenerles miedo según ellos. O sea, se ven todos amenazantes y haciendo show con eso. El señor de la Espriella escribe una columna en su portal Sin Censura y daba unos testimonios según eran las pruebas para hundir a Gustavo Petro, y se le comenzaron a caer la semana pasada. De esas pruebas se le cayó la misma hija de Juan Carlos Montes, a quien todavía los medios señalan de que es enemigo de Gustavo Petro. Bueno, yo en eso sí no voy a meter las manos, pero es muy raro que la misma hija de él desmiente eso y se tiene que ir del país, tiene que renunciar a su tierra, tiene que renunciar a su familia por decir, o sea, al decir: no señor, mi papá sí recibía dinero del señor Simón Vélez para ayudar a Gustavo Petro. Está poniéndose entonces del lado de Gustavo Petro y en contra del papá. Esa es la pregunta que me haría yo, y para cualquiera persona que tenga dos dedos de frente. Y se tuvo que ir del país, en un país que la seguridad no se la tiene que brindar Gustavo Petro. Quienes tienen que darle seguridad y garantía a los testigos no es Gustavo Petro. Gustavo Petro no es el gobierno colombiano, nunca ha sido gobierno.
Gustavo Petro no es el comandante de las fuerzas militares, no es el comandante de policía, no es el que maneja la Unidad Nacional de Protección. Entonces debería darnos vergüenza en un país que habla de honestidad y que defiende a un Estado corrupto, que un testigo tenga que abandonar el país porque lo asesina. Entonces no falta el que siempre sale a decir, ¿quién ha dicho eso? Se autoamenazan, que no sé qué. Eso lo pudiéramos decir por allá, no sé si de pronto en Grecia, no sé si ya pasará, eso no pasará. Pero en Colombia, donde cada rato asesinan gente, que llegamos a la modalidad del cianuro. Entonces, la nueva columna de Abelardo de la Espriella, porque en la anterior hablaba de un J9, y ese J9 apareció, un señor, creo que se llama Jairo Marín, y él pagó condena en Estados Unidos, creo que 15 años, y vive en Estados Unidos, por sus relaciones con las mafias, con el narcotráfico, y lo primero que vino a hacer a Colombia cuando apareció fue decir, yo no conozco a Gustavo Petro, ni nunca le he dado dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que el señor Abelardo de la Espriella, una persona que está acostumbrada a trabajar con narcotraficantes, a defender narcotraficantes, entonces es él, sin contar con antiguos compañeros mafiosos, con parceros, me imagino, entonces se atrevió a involucrarlos y él apareció y habló en la W Radio y dijo, yo no quiero tener más problemas con la justicia, yo no conozco a Gustavo Petro. Y así están haciendo con más de un narcotraficante extraditado, ofreciéndole quién sabe qué, que le van a rebajar las penas a cambio de que digan que sí le entregaron plata a Gustavo Petro, porque hablan de 5.000 millones de pesos, o le amenazan a la familia aquí en Colombia, porque eso se ha denunciado, ¿no? Que para poder tener callado a Mancuso y a otros que están extraditados en Estados Unidos, a la familia se la tienen aquí amenazada. Yo quiero que escuchemos algo de lo que, un audio antiguo, de una noticia antigua, para que vean cómo, hasta dónde llega la capacidad de desprestigio del gobierno colombiano en cabeza de quien todavía no gobierna desde el año 2002, el señor Álvaro Uribe Vélez. Escuchemos. En una parte de su declaración, el Tuzo detalló la forma como se intentó desprestigiar al magistrado que investigaba al senador Mario Uribe. Patricia Uribe. Silvia, él también relató otros episodios de su cercanía con el gobierno anterior y con sus más altos representantes. El narcoparamilitar Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, extraditado a Estados Unidos, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe mandó razón a los jefes paramilitares Ernesto Báez y Julián Bolívar, que estaban en la cárcel de Itagüí, para que participaran en un complot contra el magistrado Iván Velásquez, que era el investigador de los congresistas de la parapolítica, entre quienes estaba el primo del presidente. Así apareció la carta de un preso, alias Tasmania, contra el magistrado Velásquez. El presidente manda la siguiente razón. A mí no me puede llegar una carta hacia el Sol de los Tamarindos por una vía así tan folclórica. Esta carta la tienen que radicar en presidencia. Entonces hay otra carta, copia, que es la que se radica en presidencia. El Tuzo Sierra en su declaración también contó cómo llegó la carta a manos del expresidente Uribe. La carta la firma Tasmania, conocedor del tema. Se la entrega a Sergio González Mejía. Sergio González Mejía se la entrega a Mario Uribe Escobar. Mario Uribe Escobar se la entrega a Santiago Uribe Vélez. Santiago Uribe Vélez se la entrega directamente al presidente Álvaro Uribe Vélez. Por su parte, alias Tasmania dijo en su momento que a él lo presionaron para firmar la carta contra el magistrado Iván Velásquez. Yo firmé ese documento, a cambio de eso me dijeron de que a mí me iba a dar muy bien, me prometieron una casa para mi mamá y una plata. Según alias El Tuzo, a cambio de la carta le pidieron a Uribe lo siguiente. Acá cojan lo de la fragata, a don Berna saquen lo de Cómbita y a Tasmania pásenlo para el patio de justicia y paz. Cuando mandamos la carta nos mandaron la respuesta diciendo que no había ningún problema. El Tuzo Sierra no solo habló de Tasmania, también de cómo el gobierno de Uribe y congresistas lo ayudaron para que entrara nuevamente a Justicia y Paz. Como la ayuda de la senadora, de la representante Rocío Arias, de Leonora Pineda, del senador Miguel Alfonso de la Espriella, del senador Oscar Arboleda, del doctor Oscar Arboleda Palacios, de Guillermo Gaviria Zapata, de Mario Uribe Escobar, de Santiago Uribe Vélez. Otra persona que me ayudó mucho fue el ministro Sara Pretel de la Vega, en cabeza del abogado Abelardo de la Espriella. El ex narcoparamilitar también le dijo a la fiscalía cómo el expresidente Álvaro Uribe quería acabar con la Corte Suprema de Justicia y nombrar una ad hoc. Si ustedes analizan,
Hubo un magistrado en Colombia, Iván Velázquez, que se atrevió a tocar los tentáculos de la corrupción desde la Corte Suprema y le armaron una cadena de desprestigio. Hablaron con narcotraficantes. El señor Abelardo de la Espriella, especialista en eso, fue y contactó y recibió incluso dinero, como dice el Tuzo Sierra. Ahorita escuchamos también la grabación del Tuzo Sierra. Le pidió 4.000 millones de pesos para ayudarle, porque es que él tiene la anuencia del gobierno corrupto que tenemos en Colombia hace muchas décadas. Él tiene facultades para negociar rebajas de penas e instituciones. Eso es lo que se ve ahí. Entonces, a Iván Velázquez, ese magistrado cuya obsesión, decía él en una entrevista, es acabar con los corruptos en Colombia, entonces logró llevar a la cárcel al señor Mario Uribe, primo del señor Álvaro Uribe Vélez. Lo llevó por paramilitar, por criminal, lo llevó a la cárcel siendo senador, y a otros más amigos de Uribe. Entonces vino una cadena de desprestigio del señor Álvaro Uribe Vélez y el señor tuvo que huir del país para salvar su vida. Lo que no contaban esos corruptos en Colombia es que no todos somos colombianos, ni todos estamos hechizados bajo el poder de Álvaro Uribe Vélez. La ONU, en la entidad de la CICIG, que es la Comisión Interamericana contra la Corrupción, la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala. Eso tiene en varios países eso. Vio las calidades y la idoneidad de ese señor Iván Velázquez, incorruptible, y lo nombró en Guatemala. Lo nombraron en Guatemala, al frente de la CICIG allá. Y miren lo que pasó en Guatemala. Logró desenmascarar y probar que en Guatemala el gobierno era el principal generador de la corrupción. ¿Qué hizo ese presidente? Canceló la CICIG para quitarse esa culebra de encima que lo estaba investigando. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? No, señor, usted aquí sigue Iván Velázquez. Pero en Colombia no, en Colombia salimos a aplaudir a los corruptos, porque aquí tenemos ya un chip político, que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, no me puedo juntar con usted nunca tiene la verdad, y así estamos divididos. Y eso es lo que están haciendo hoy con Gustavo Petro. Están pagándole a narcotraficantes, están buscando gente que declara en contra de Gustavo Petro. Ahí está como ejemplo que ese J9 apareció. Digo, yo no tengo nada que ver con políticos aquí. Y ya el señor Abelardo de la Espriella había anunciado que Gustavo Petro, porque como que ya contaba con él, porque se puede hablar con muchos narcotraficantes. El Tuzo Sierra, que también es protagonista de eso, que está extraditado, él también habla de cómo lo sobornaban el señor Abelardo de la Espriella, y que le entregó 4.000 millones de pesos cuando Jorge Pretel, muy sonado ese tipo, ¿cierto? Jorge Pretel, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, esta corrupción tan podrida. Y miren escuchemos también este audio de esta entrevista. Alias, el Tuzo Sierra le dijo a la Corte Suprema que el abogado Abelardo de la Espriella, hoy defensor del magistrado Jorge Pretel, le pidió a los jefes paramilitares 4.000 millones de pesos para tocar a los magistrados de la Corte Constitucional. Ignacio Gómez. Carolina, el narcotraficante también asegura que le entregó los documentos sobre esta y otras cuentas a las autoridades judiciales de Estados Unidos. Cuando se inició la desmovilización de los paramilitares en Santa Fe de Ralito, Abelardo de la Espriella fue promotor del proceso, en su condición de fundador y presidente de la Fundación Iniciativas para la Paz, FIPAS. La Asociación Nacional de Estudiantes por la Paz. Años después, en junio de 2010, ya en la prisión de Cuántico, Virginia, Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, le dijo al magistrado Iván Velázquez que su papel involucraba tocar a los magistrados de la Corte Constitucional. Pero es que Abelardo es un bandido. Yo le cuento esta. Nosotros en Itagüí, y esto le puede dar más conocimiento, resulta que hubo una tutela que impuso un hombre del bloque, Elmer Cárdenas, del grupo del Alemán, que para la sedición, o yo no sé qué, para el inquilio, no sé si sedición o qué, este hombre nos pidió 4.000 millones de pesos, que porque ya tenía eso cuadrado en la Corte Constitucional. El narcotraficante le dijo al magistrado que tal dinero fue recaudado por él mismo al interior de la cárcel de Itagüí. Yo era el que manejaba la plata de Itagüí, yo. Y en un tablero en la oficina, yo. ¿Cuánto nos toca a cada uno? A cada uno nos toca 370 millones de pesos, excepto a mí. Alias El Tuzo le dijo a la Corte Suprema que las cuentas de ese recaudo reposan en la Fiscalía de Estados Unidos. 4.000 millones que valía la tocada de los magistrados, que ya, vuelvo y le digo, verdaderamente no tengo ni idea. Esa prueba escrita, la contabilidad de eso, yo la aporté aquí en los Estados Unidos, aquí la tienen.
También aseguró que, entre otros pagos, le hizo uno a Abelardo de la Espriella para que evitara que a él lo sacaran de Justicia y Paz. Porque yo no era un paramilitar, sino que era un narco. Y que parte del pago por esa gestión, el abogado se la pagaría a otra persona. Él me pidió $1 millón porque me decía que la mitad la pasabas en efectivo, porque no la recibía ni en nada. Y aparte de eso, yo ya desmovilizado, porque él me ayudaba era con Sabas Pretel de la Vega. Actualmente, el abogado Abelardo de la Espriella es defensor del magistrado Jorge Pretel, quien fue denunciado por pedir dinero para fallar, de acuerdo con la necesidad del demandante, otro caso de tutela. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Estamos ante la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de acabar con la corrupción en Colombia, o por lo menos darle un golpe duro a los corruptos en Colombia. Y nosotros mismos nos volvemos cómplices, porque ahora se nos volvió más aberrante ver un video donde se está contando un dinero de una campaña que ya está demostrado que son 20 millones de pesos y estamos preocupados que tienen que decir dónde aparecieron esos 20 millones de pesos. Y no nos preocupamos por lo de Odebrecht, la corrupción reinante y palpante en Colombia. Nosotros no le preguntamos a ellos dónde han sacado plata esos excéntricos abogados, esos excéntricos exalcaldes de nuestros municipios que llegan a la alcaldía a pie y salen en semejantes 4x4, apartamentos, casa, finca, como dice por ahí el argot popular de los comerciales. Los dineros públicos que se derrochan, no nos preocupan dónde salió esa plata. Y mire la fiscalía cómo actúa con gran diligencia, todo para tapar la corrupción en Odebrecht. Yo quiero que escuchemos también lo que dice esta señora, invitándonos a reaccionar. Hola, soy Claudia Pérez otra vez y a propósito del Petrovideo que nos tiene tan escandalizados, yo sí quiero decirles algo hoy esta noche. Con esos 20 millones de pesos que evidentemente el señor Petro recibe en un apartamento para pagar su campaña, se nos quieren opacar por cuenta del Congreso de la República y de los grandes medios todas las coimas que Odebrecht y Corfi Colombiana, parte del Grupo Aval, del cual es propietario nuestro flamante Luis Carlos Sarmiento Orgulo, pagaron para obtener el contrato de la Ruta del Sol. ¿Se nos olvidó eso? 65.000 millones de pesos pagaron en coimas estos descarados. Ahora, otra cosa de Odebrecht, se les olvida a ustedes también que el señor Zuluaga, nuestro candidato presidencial, en el Brasil, estando presente nuestro actual presidente, el señor Duque, recibió 4.800 millones de pesos para financiar la campaña del señor Zuluaga. Se nos olvida también que el señor Santos, en Panamá, en un país extranjero, recibió de una empresa extranjera 3.800 millones de pesos para su campaña y fue elegido presidente. El costo anual de esta corrupción descarada nos cuesta 50 millones de pesos. 50 billones, me cuesta trabajo inclusive saber que es un billón. 7 veces los 7 billones de pesos de la reforma fiscal que nos quieren imponer ahora, para que los paguemos la clase media de la cual hago parte yo. Por supuesto que con esa plata que se gasta en corrupción podríamos pagar toda la educación, la salud, las carreteras, la infraestructura que necesitamos para desarrollar este país y volverlo definitivamente un país sin tanta inequidad y sin tanta desigualdad. Esto es una cosa descarada. El fiscal es un verdadero sinvergüenza. No debemos pedir un fiscal ad hoc, debemos pedir la renuncia de este fiscal desvergonzado, que es parte del Grupo Aval, que es el abogado de Luis Carlos Sarmiento para tapar todo esto que sí es verdaderamente oscuro y tenebroso, como dijo el señor Fajardo. Eso sí que es tenebroso. ¿Es que se nos olvida? ¿Somos un país de idiotas o qué? Y le voy a pedir con este video al señor Mocus, al señor Robledo, a Ángela María, a Claudia López, a Angélica Lozano y al señor Petro, por supuesto, que sigan denunciando esta corrupción descarada. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es a un Gustavo Petro luchando solo contra el mundo. Un hombre que decidió enfrentarse a las mafias en Colombia y que no tiene presentación que lo relacionen como cómplice de las mafias. Si las mafias todas están en la misma cadena. ¿O es que acaso el loco Barrera no hace parte de todo ese andamiaje donde está el señor Tuzo Sierra, del cual el señor Abelardo le pidió dinero? Es que la mafia es una sola. Nosotros los pobres que estamos divididos, la mafia es una sola en Colombia. Entonces, si Gustavo Petro hace parte de esas mafias, ¿por qué no está con esas mafias? ¿Por qué no había sonado antes? Eso es que, como él mismo lo dijo, me estoy enfrentando a algo más peligroso que los grupos paramilitares. Es que es más peligroso.
Mira, Gustavo Petro lo han tratado de llevarlo a la cárcel desde hace rato. Y muchos creen que el problema en Colombia es Gustavo Petro. O sea que Gustavo Petro nació hace 200 años, porque nosotros tenemos problemas hace más de 200 años de corrupción. Unas familias que se heredan el mandato de familia en familia. Miren, donde está ya el nieto de Turbay allá, Miguel Uribe Turbay, haciendo cola ya para ser alcalde de Bogotá y después presidente de la República. El abuelo que hace el generador de la tortura en Colombia, el que más torturó, que hace que se fue de la presidencia. Y así van todos los López, Michelsen, que los Vargas Lleras, que toda la misma familia. Y el problema es Gustavo Petro. ¿Es Gustavo Petro? ¿Acaso Gustavo Petro perteneció a las FARC? La FARC se fundó desde los años, comenzando los años 60. Gustavo Petro era un niño quizás. ¿Y qué originó la creación de las FARC? O del ELN, que son contemporáneos. Fue Gustavo Petro. O sea, hay mucha gente que cree, la han metido en el chip, que si Gustavo Petro se va preso o lo asesina, en Colombia se acaba la corrupción, en Colombia habrá mejor sistema de salud, en Colombia ya no habrá contaminación ambiental, en Colombia ya no habrá criminales, en Colombia se volvería un paraíso, pero será un paraíso fiscal, porque eso es lo que tenemos nosotros en Colombia, generadores de paraísos fiscales, evasores de impuestos, y se les paró un hombre, Gustavo Petro, que viene luchando con esa bandera, y se quiere, diciéndolo vulgarmente, cagar en su nombre. Entonces, un hombre que está luchando solo contra el mundo. Lo irá a dejar solo la población colombiana. Esa esperanza no se vuelve, esa oportunidad no se vuelve a presentar en menos de 30 o 40 años. Por lo menos ya por la edad yo no la voy a alcanzar a ver. No sé si los hijos de nuestros hijos, de pronto, le vamos a entregar más violencia y saqueo a nuestro pueblo. No amen a Gustavo Petro, pero tampoco sean laxos con los corruptos, los verdaderos corruptos. Atrévanse a pedir investigación para Gustavo Petro. Yo quiero eso, que lo investiguen. Pero también digan, al mismo tiempo investiguen al señor Álvaro Uribe Vélez, ahora sí la realidad. Investiguen al señor fiscal como debe ser. Investiguen a todos los corruptos en Colombia. Pero no, se nos ha metido en la cabeza que el problema era esa bolsa con dinero. Investiguen a todo el mundo. Ojalá Gustavo Petro lo investigue, es lo mejor que puede pasar, que se sepa la verdad. Pero hay gente que se pone brava cuando justifican que el señor Álvaro Uribe Vélez juegue con las cortes. Eso marrulló, dio vuelta, que iba a renunciar, que no sé qué. Y alguien se ha preguntado, al fin, ¿qué pasó? Ya se acabó el año. ¿El señor juega al llamado de la corte? No. No va, él no va a ninguno. Entonces sus áulicos salen diciendo, ¿cuáles son las pruebas? Han muerto ya 9 testigos que estaban listos para declarar en contra de él, murieron casualmente. El que tenía todas las pruebas contra el fiscal murió. Y su hijo también murió con cianuro. Y todavía no reaccionamos. Tiene que morir usted, tengo que morir yo. Tenemos que morir cuántos colombianos por estar alabando esos. Entonces, ese era el llamado que quería hacerle en el día de hoy. Que reaccionemos, reflexionemos. No les estoy pidiendo que crean en la inocencia de Gustavo Petro. Él tendrá que demostrarla ante la ley. Lo que les estoy pidiendo es que exijamos que todos vayan sean medidos con el mismo rasero, que se presenten a la justicia y dejen de estar mamando tanto gallo. Eso es lo que le estamos pidiendo nosotros al país. No que declaren inocente a Gustavo Petro si es culpable de algo. Yo no le estoy pidiendo eso. Es más, el mismo juez, allá mismo, agilícenme esto porque necesito que me aclaren la situación. ¿Y los demás cuándo van a ir? No se le olvide compartir, suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, compártanlo. Opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto. Abran debate. Ese cuento, y no se fijen, mire, le voy a dar un consejo. No se pongan a responderle a esas personas que únicamente entran a decir, guerrillero, el viejo ese, que mamerto. No se pongan a responderle a ellos porque ellos lo que quieren es eso, abrir un hilo de conversación para que todo el mundo se olvide de lo que realmente es el debate. No caigan en esa trampa. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.